Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Flash. Esta película de 2023 de DC Comics y Warner nos va a narrar la historia de Barry, un joven que pertenece a la Liga de la Justicia y quien fue impactado por un rayo, recibiendo habilidades de supervelocidad, pero que día a día lucha por sacar a su padre de la cárcel y vivir una vida normal, por lo que utilizará sus poderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Esta película, recientemente estrenada y dirigida por Andy Muschietti, director de It y también una película muy interesante llamada Mamá, nos va a narrar, como ya se había dicho un poco en la sinopsis, la continuación de la historia de este joven Barry, este Flash, este superhéroe que cuenta con una gran velocidad y que está protagonizado por Ezra Miller, que lo vimos en películas como Las ventajas de ser invisible, también lo vimos por ahí en Animales Fantásticos. Vamos a tener esta experiencia de nueva cuenta de este superhéroe que ya lo vimos anteriormente en la Liga de la Justicia y que ya conocimos un poco su estilo, ya conocimos un poco su humor, sus superpoderes, y que bueno, en esta película vamos a ver un poquito más de él, pero va a estar acompañado también de otro personaje sumamente interesante, que es Batman, de esta película original de 1989 y de su secuela de 1992, protagonizado espectacularmente por Michael Keaton, que lo vimos, como ya se había dicho, en la película de Batman. También por ahí tiene muchísimas otras películas, por mencionar alguna, Birdman, ¿no? que hace un poco esta parodia o crítica al cine de superhéroes, pero que por fin aquí lo vemos y entendemos mucho el por qué Michael Keaton es el Batman por excelencia de todos los tiempos, y recordamos por qué es un gran... creo que le dio esta virtud al personaje, ¿no? Y bueno, esta película, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de bueno? Creo que la actuación de Ezra Miller se nota, es una persona que se está entregando directamente al personaje. Creo que su carisma, su actuación, sus chistes, su corporalidad, todo lo que representa el personaje de Flash y obviamente todo lo que representa Ezra Miller para este personaje, se nota extremadamente en esta película. Entonces, en todo momento que sale su personaje, que sale este superhéroe, en sus diálogos, en su actuar, en todo lo que aparece, creo que lo hace bastante bien. Es muy agradable, es muy ameno. Creo que es un actor bastante bueno, indistintamente de sus situaciones muy particulares que ha vivido últimamente, ¿no? en su vida particular, pero creo que en especial en esta película logra de Flash un personaje muy bueno, muy bien estructurado, muy bien construido, repito, con un estilo, con una forma de ser, con un humor muy característico y de verdad muy entrañable y muy divertido. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de la película, al igual que la interacción que tiene con Batman de Keaton, que repito, creo que Keaton nació para interpretar este personaje de Batman. Entonces, en las partes donde estos dos personajes, donde estos dos actores interactúan, creo que es lo importante de la película, es donde se siente esta frescura y donde podemos apreciar y nos podemos disfrutar sobre todo esta cinta de superhéroes, ¿no? Creo que también tiene muchos cameos y referencias al universo de DC. Encontramos personajes que muy probablemente no teníamos ideas que iban a aparecer, ya sean que los hayamos visto recientemente o no, que sean una suposición o que iban a aparecer en algún momento y por alguna extraña cuestión de la vida no fue así. Entonces dan como a ese toque a los fans, o ese regalo a los fans de conocer y de ver en esta película de Flash muchas posibilidades de Superman, muchas posibilidades de Wonder Woman, muchas posibilidades de Flash, muchas posibilidades de Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que todos estos cameos, todas estas apariciones, todas estas referencias a este universo son muy disfrutables para todos aquellos que conocen o que conocemos de estos personajes del mundo de DC, ¿no? También en lo personal me declaro, y es bien sabido, un admirador y un seguidor de la saga de Volver al Futuro. Tiene muchísimas referencias muy divertidas, no solamente de la película, sino de la posibilidad y de todo el contexto que llevó a la película y de los cambios que tuvo de actores y demás. Creo que es una referencia. Creo que toda película, siempre lo he mencionado, toda película
película de viajes en el tiempo de alguna manera siempre va a tener o siempre va a caer a referenciar Volver al Futuro. Lo vimos en Avengers Endgame y muchas otras películas que hacían esta comparación, ya sea que tomen el mismo estilo, que tomen la misma hipótesis o tesis de los viajes en el tiempo, que estén a favor o no de Volver al Futuro, pero siempre es un camino o siempre es una referencia que se debe tomar, y aquí en la película lo hacen de una manera muy divertida, muy espontánea, y creo que funciona muy bien, ¿no? Como dije, la película creo que es bastante entretenida y divertida por momentos muy en específicos, no en su totalidad. Creo que como producto entero no me termina por convencer, no funciona del todo por muchas cuestiones que ahorita vamos a ver, pero hay momentos muy entretenidos, momentos muy divertidos que funcionan en solitario y que nos va a mantener en la sala. No va a ser aburrida, no va a ser tediosa, al contrario, creo que va a tener la dosis necesaria para mantenernos ahí en la butaca, pendientes de lo que va a pasar, nos guste o no, lo trabajen bien o no, pero ahí vamos a estar sin duda alguna, sin pestañear siquiera, ¿no? Creo que también la parte del soundtrack, la música es bastante interesante, es bastante combina muy bien con toda la temática de viajes en el tiempo, con toda la temática de los multiversos, con toda la temática que se maneja en la película. Creo que es muy atinado el uso de esta música, que pues funciona muy bien a esta película. Y bueno, eso básicamente es lo que creo que funciona, lo que creo que es bueno en la película. Sin embargo, también hay cosas que creo que no funcionan del todo bien. Por ejemplo, en esta parte hemos visto muchas veces ya en estos años, 1, 2, 3 años, constante vemos el multiverso, ¿no? Varias versiones del multiverso, varias interpretaciones del multiverso. Llámese nueva cuenta Avengers Endgame, Spider-Verse, inclusive todo en todas partes al mismo tiempo, Doctor Strange. O sea, vemos como estas interpretaciones y reinterpretaciones de los multiversos, algunas más centradas, algunas menos, unas más profundas, otras más en tono de comedia, pero creo que en esta película en específico es muy confusa, pero a la vez es bastante simple. O sea, nos trata de decir que pasa muy fácil, o que viajar entre multiversos es muy sencillo, y que obviamente se puede alterar la línea espacio-temporal, pero a la vez no terminamos de entender en dónde estamos, en qué estamos situados, si fue un viaje en el tiempo, si hay líneas temporales, si son multiversos. O sea, es una línea que no se termina de explicar en la película, y que termina siendo un desastre, no solo para la película, sino también para el futuro de las películas de DC Comics, que no sé cómo vaya a funcionar, no sé cómo lo vayan a tomar, pero que hasta este momento terminamos completamente confundidos en esa... pues digamos en esa parte, ¿no? Creo que también la parte de las peleas, las batallas son bastante genéricas, sin ser mal coreografiadas, sin ser mal llevadas. Creo que es una pelea más, una batalla más que la hemos visto en 1, 10 y 20 películas, no solo de superhéroes, sino en muchísimas otras cosas. O sea, no me aporta absolutamente nada. Quizá el final o la conclusión de dichas batallas, ¿no? Por lo que pasa, pero realmente no, vistosamente es bastante sencilla, no me da algo nuevo que pueda decir, las batallas estuvieron muy interesantes. No, creo que son bastante genéricas, copia y pega de muchísimas otras películas, ¿no? Igualmente los personajes, a excepción quizá de Flash y de Batman, y no del todo, creo que les falta profundidad. Realmente son personajes que pasan las cosas porque pasan y ahí se quedan, y sus motivaciones son pobres, escasas o poco explicadas, ¿no? Entonces creo que la profundidad, repito, no es un punto fuerte de los personajes. Son simpáticos, son amenos, son entrañables, sí, pero son poco profundos. Realmente no conocemos nada de ellos más que lo únicamente necesario para entender la película, y hasta ahí. Entonces creo que la construcción de los personajes, repito, creo que Flash funciona muy bien, es muy cómico, muy ameno, pero no vamos a lograr empatizar del todo con el personaje, ¿no? Pareciera que la película nunca empieza. En el primer acto nos narran una cosa, en el segundo otra, en el tercero otra, y la película solamente da vueltas en círculo y nunca jamás llega a ningún lado. Entonces creo que la película no es que tarde en empezar, sino creo que jamás empieza cuando ya terminó. Entonces se vuelve
un ciclo interminable de únicamente datos del multiverso y de Flash y de Batman y de lo que pasa ahí, y no nos dice o no nos aporta muchas cosas, ¿no? Entonces creo que también eso tiene mal la película, ¿no? El CGI es bastante mediocre, y por ahí hay un contexto que dicen que fue forzosamente hecho así o se hizo así porque era la visión de estas personas que viajan rápido, ¿no? De estos velocistas, y que por eso ellos pueden ver o ven un poco extraño o modificado a los personajes que están en otra velocidad, pero me suena más un poco como a pretexto para no mejorar esta calidad del CGI, que realmente sea por una cuestión estética o narrativa de la historia como tal, ¿no? Y creo que para hacer el final del primer universo de DC, creo que quedó muchísimo a deber, es decir, con esta película se cierra todo lo que vimos anteriormente, y pues cerró como si nada hubiera pasado, ni siquiera se va a sentir como un reinicio, no es que vayamos a extrañar las historias, los personajes, simplemente pues terminó y pues a ver qué sigue. Entonces creo que es bastante lamentable este hecho, ¿no? Es una película que no puedo decir que sea mala, pero es una película bastante sencilla, que aporta lo que tenía que aportar, bastante confusa, sí entretenida, sí divertida, pero que sin duda no es de las mejores películas de DC, ni por mucho, no es la peor, pero es una película, una cinta, creo yo, que va a pasar desapercibida completamente, y que desafortunadamente pudieron hacer algo mejor con todo el material que tenía, pero se quedó simplemente en cumplir con la cuota o con dar una película de espectáculo y de entretenimiento, y se acabó, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Flash. Como siempre, yo los invito a ver nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y muy en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, como siempre, yo me despido. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao. ¿Quieren hacer locuras? Hagamos locuras.